Gracias, Jaime, nuevamente. Entonces notamos toda la parte de lo que es el despliegue de la aplicación directamente en el clúster y miramos cómo configuramos los servicios para poder exponerlas y hacer el consumo. Una parte muy interesante de todo esto es que ya empezamos también a manejar aplicaciones a nivel de front. Entonces es súper interesante todo este proceso porque ya estamos empezando a combinar diferentes herramientas. Para el día de hoy vamos a anotar la parte de lo que es volúmenes, pero vamos a hacer una parte muy interesante que es para las aplicaciones de Stateful Set. En este punto ya vamos a notar una diferencia entre los tipos de despliegue y este va a ser uno de esos con respecto a lo que hemos manejado antes. Y esta vez vamos a manejar lo que es la parte de la persistencia, pero no solamente con un archivo de texto, sino lo vamos a manejar con un motor de base de datos que en este caso es de MySQL. Bien, aclarando que MySQL para este momento va a ser un ejemplo. Ustedes pueden utilizar cualquier motor que ustedes deseen, puede ser a nivel también de SQL o no SQL según la necesidad que ustedes vayan a ver en sus proyectos. Pero creo que MySQL es uno de los que ustedes han venido trabajando seguido ahí en escena. Si no, también podrían hacer prácticamente el mismo proceso, pero ya utilizando, por ejemplo, la parte de SQL Server, o pueden utilizar bases de datos de Oracle y demás. ¿Listo? Entonces, la aplicación que vamos a manejar en este momento, vamos a ver si esto me permite cambiar. Cambiar. Creo que no me permite cambiarla, entonces vamos a hacerla así. Entonces va a ser esta arquitectura, ¿bien? En donde, ¿qué vamos a tener nosotros? A diferencia de la sesión anterior, creo que ustedes habían visto que nosotros estamos manejando solamente lo que era Nginx.NET 5 y estamos manejando lo que era un fichero. En este caso, vamos a notar que nosotros vamos a tener las aplicaciones que tenemos de Angular, la de .NET 5, pero aparte de eso vamos a notar que aquí vamos a tener una parte de administrar los secretos con config map. Esos config map que vamos a consumir acá van a ser tanto la parte del consumo de la aplicación de .NET 5 como parte de la aplicación que vamos a desplegar en MySQL. Entonces es muy importante todo eso porque aquí es donde vamos a extraer la información para toda la parte de la configuración de nuestra aplicación. Bien, y vamos a notar que vamos a tener también lo que es un nuevo volumen que va a estar conectado directamente a la parte de lo que es MySQL para mantener la parte de la persistencia. Nuevamente aquí vamos a hacer diferentes ejemplos de despliegue para mirar cómo se comporta con respecto cuando no tenemos una sesión de estado de almacenamiento y cuando tenemos ya esta parte de almacenamiento. Bien, vamos a hacer un pequeño recorder y si vamos a mostrar cuáles son el fichero que vamos a utilizar en la parte del config map. En la sesión anterior pues habíamos notado que ya habíamos desplegado todo lo que era estos recursos, ahorita lo vamos a volver a hacer, pero quiero que nos volvamos a centrar en este punto. Entonces, en este punto no vamos a manejar directamente lo que son secrets, sino vamos a administrar lo que es un config map para administrar lo que son las variables de entorno. Bien. Queda aclarar que si ustedes desean y pueden hacerlo como una práctica y podemos charlar en la sesión que es de hoy en 8 días para ver cómo se puede hacer esto con la parte de lo que es secretos. La intención es que ustedes ya también empiecen a mirar la documentación y a mirar ciertos ejemplos con respecto a lo que nosotros les entregamos de base para que ustedes trabajen. Noten que aquí la parte de las configuraciones son muy simples, la parte de la contraseña 1234, lógicamente pues esto nunca debe ser a nivel productivo, el usuario administrador, la parte no del root, sino ya directamente del usuario administrador 1234 también, y una base de datos que la vamos a llamar TimeDB. Bien, si miramos toda la parte de los esquemas que nosotros hemos venido trabajando, en este punto lo que hacemos es directamente tener lo que es una fecha y un número aleatorio para poder almacenar la base de datos. Son cosas muy simples, ustedes pueden trabajar con objetos de transferencia de información mucho más avanzados, lógicamente, pero pues a forma de ejemplo es lo que nosotros necesitamos. Y lo que vemos abajo de la parte de administración de ficheros es lo que nosotros vamos a conectar directamente con la aplicación de .NET. Si ustedes notan, esta es la cadena de conexión que el servicio va a manejar para poderse conectar directamente a nuestro servicio de la base de datos. Los parámetros de configuración que ustedes ven ahí son los mismos que configuramos en la parte de MySQL. Bien, hay una cosa muy interesante también de esto, y es la sesión anterior, como era el objetivo notar que era la parte de la creación de estos recursos y demás y mostrar el manifiesto, pues nosotros no explicamos nada de cómo estaba funcionando la parte de la aplicación ni de front ni de back. Entonces ahorita ¿qué vamos a tener? Ahorita sí ya les vamos a tener una aplicación de backend que ya se tiene que ya tiene la conexión a las bases de datos. Entonces es muy importante lo siguiente, es muy importante notar
que nosotros aquí ya tenemos configurada la parte de Swagger, entonces sí podemos mostrar lo que son una documentación no formal de lo que hace nuestro microservicio. En nuestro caso nosotros tenemos un endpoint que es para obtener lo que son las variables de entorno. Ese era el que nos permitía mirar cómo se encontraban las configuraciones de nuestro servicio. Teníamos otro endpoint que era la parte de obtener un tiempo. Esta parte de acá tenía la fecha actual del sistema y un número aleatorio, y ahora le agregamos un nuevo endpoint. Este de acá tiene lo que es un endpoint para la parte de lo que es la escritura hacia la base de datos. Bien, finalmente vamos a tener lo que es un método para poder obtener toda la información de los registros que nosotros guardamos hacia la base de datos. Notemos que hay una diferencia con respecto a la sesión anterior. En la sesión anterior nosotros tenemos el todo get. Cuando hacíamos get time, en este punto lo que nos hacía era automáticamente escribir como un log en un archivo de texto. En este momento no lo vamos a tener la escritura directamente con respecto a la base de datos. ¿Listo? Y para eso utilizamos lo que es el método post con el mismo endpoint, ¿vale? Es importante también tener en cuenta que cuando nosotros vamos a mirar esto en la parte del frontend, vamos a mirar que cada de una de estas casillas va a estar configurada con cada uno de los endpoints. Entonces el primero va a estar atado a lo que es la parte de lo que es el endpoint de obtener el valor de la variable de entorno, en donde nosotros escribimos el valor y pues este va hacia el microservicio para obtenerla. Esto de acá solamente es como un aspecto educativo para que ustedes vean cómo podemos obtener valores haciendo peticiones desde el front y también administrando los valores directamente a nivel de lo que es un config map o un secret. Después tenemos esta otra opción que lo que nos hace ya directamente es almacenar el parámetro. Note que aquí ustedes no van a poner ningún parámetro a nivel de lo que es un text box, sino ya directamente ustedes le van a decir clic en set time data y él automáticamente lo que va a hacer es capturar la hora a nivel de navegador y obtiene un número aleatorio, en este caso es del 0 al 1000, y lo escribe en la base de datos. El de abajo, el capture time value, este no va a hacer nada raro, simplemente es como para verificar que tengamos conexión hacia el microservicio. Lo que hace es obtener valores directamente a nivel de la instancia, no hace escritura, no hace nada más de lectura en bases de datos. El último punto es un capture all time values, que es el que les decía que también nos iba a mostrar todos los valores que nosotros tenemos almacenados ahí en la base de datos. ¿Listo? Entonces digamos que eso es un aspecto global de lo que nosotros vamos a tener de nuestra aplicación, pero ahora vamos a entrar a un aspecto mucho más detallado de lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Bien, y para esto pues vamos a tener que hacer la demostración, y con esto vamos a utilizar también un pizarrón para empezar a mostrar qué es lo que vamos a empezar a trabajar directamente con cada uno de los despliegues. ¿Listo? Entonces, súper importante, vámonos a irnos a este taller. Entonces, aquí les dejo un enlace, porfa, para que ustedes puedan ir observando paso a paso lo que vamos a hacer. Entonces, como siempre, el proyecto se divide, en este caso, en 4 etapas. La primera es la generación de la imagen de backend, en la cual vamos a notar que tenemos 2 diferentes Dockerfiles en esta carpeta. Bien. El primer Dockerfile que nosotros vamos a tener acá, entonces es el aspecto simple que nosotros veíamos para poder hacer la imagen containerizada de nuestra aplicación en .NET. Pero resulta que nosotros también tenemos que tener en consideración algo muy interesante, y es que cuando nosotros vamos a configurar las bases de datos, esas bases de datos siempre tienen que tener una configuración predeterminada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este primer aspecto, cuando nosotros tenemos la parte de lo que es la conexión hacia nuestras bases de datos, nosotros creamos la imagen, ¿sí? Esta imagen que nosotros creamos, entonces ya MySQL, ella internamente tiene unos parámetros por defecto, tiene unas carpetas en donde ella va a tener la parte de la información de su configuración predeterminada. Bien, esto nos garantiza que cuando nosotros le vamos a ejecutar, ella va a funcionar. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? Que cuando esta base de datos arranque, ella de forma automática cree nuestras bases de datos, cree nuestras tablas, cree nuestros roles y cree demás cosas cuando esta se vaya creando, ¿sí? ¿Qué es lo importante con respecto a esto? Pues imagínense que ustedes crean una nueva instancia. Esta nueva instancia, por ejemplo, aunque se conecta a un volumen, este volumen ya tiene unas tablas, pero ustedes necesitan algunos roles específicos que pueda que lo necesiten en otro clúster. Imagínense ustedes que siempre tengan que copiar ese volumen para pegarlo al otro lado. No
no sería como tan chévere. Entonces lo que vamos a hacer acá es que en esta parte de configuración vamos a agregarle lo que es un script. Y este script lo que va a hacer es crear nuestras tablas, o en este caso la tabla que necesitamos. ¿Listo? Entonces este script va a ser para la parte de la creación de la tabla. ¿Qué tenemos con este punto? Y también es muy interesante. En esta parte de la creación de la tabla, pues nosotros, como les decía, podemos agregar más cosas. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos construyendo esto con respecto a una base de imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que coger este script de la creación de la tabla y tenemos que copiarlo. Entonces, si ustedes notan, a ver si esto lo tengo por acá, hagámoslo acá, miremoslo desde acá. Lo que hacemos con este Dockerfile es directamente decirle, mira, yo tengo un script de inicialización, y ese script de inicialización, pues lo único que voy a hacerlo es irlo a copiar en un archivo, en este caso es en un fichero, en donde él tiene el punto de entrada de la aplicación para poder ejecutar los SQL necesarios. Bien, en este caso tengo un init SQL, el cual lo voy a copiar directamente a la parte del otro lado. Bien, ahorita vamos a ver cómo lo ejecutamos, pero quería mostrarles eso. Otra cosa muy interesante de cuando estamos viendo todos estos proyectos es también mirar y pensar qué va a pasar cuando empezamos a administrar toda la parte de lo que son los volúmenes. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que muy bien, o sea, en la parte de SQL, pues ellos también va a tener un fichero, el cual va a estar conectado a la parte de lo que es la parte de persistencia. Originalmente, pues este viene por sí solo dentro de la imagen, tiene un espacio separado, pero luego lo que vamos a hacer nosotros es decirle, listo, perfecto. Nosotros tenemos esta parte de acá que le vamos a hacer un mounting, es decir, vamos a sobreponer lo que es un volumen. Si nosotros hacemos toda la parte de configuración con respecto a comandos cuando estamos inicializando la imagen, ¿qué creen que pasará? Pues lo mismo que sucedía con los ficheros anteriores de .NET. Cuando utilizábamos esto, él sobrepone lo que yo tenga ahí y va a borrarlo por lo que tenga el volumen, porque este es el que mantiene la persistencia. Si la persistencia no tenía nada, pues este señor no va a tener nada. Ahí vamos a ver un error, pero tengan en cuenta que es premeditado. Entonces, todas las configuraciones que nosotros le hayamos dado con respecto al usuario y demás cosas, puede que no existan más y eso haga que falle. ¿Listo? Perfecto. Entonces, eso es otra cosa interesante. Ahora, también al inicio les había nombrado que nosotros vamos a manejar algo que se llama la parte stateful set. Yo creo que ahorita no pueden recordar, pero normalmente ¿qué es lo que pasa con este stateful set? Este tipo de despliegue lo que nos ayuda es a mantener un orden en nuestros despliegues a nivel de los pods. ¿Cómo así? Resulta que si ustedes, ahorita cuando hagamos un despliegue lo vamos a ver, pero cuando nosotros creamos un pod, el pod se crea con el nombre, pero luego pone lo que es un hash, pone un número, pone un valor. De hecho es un GUID súper extenso y ustedes también lo pueden notar cuando trabajan en Docker de manera local. Esto de acá, si nosotros necesitamos configurar algún parámetro de nuestras instancias, pues nosotros siempre deberíamos tener ese hash. El problema es que eso siempre cambia a medida que se crean nuevas instancias, entonces no es tan claro para nosotros poder modificar cada una de estas. Tenemos que tener prácticamente lo que es un diccionario que nos diga cuál es como un identificador y el hash de esta para poderlo ir capturar y modificar cosas. Cuando nosotros manejamos esta parte stateful set, esto de acá ya no se maneja con un hash, sino que lo empezamos a manejar con números. Lo manejamos con la instancia 0, la instancia 1, la instancia 2 y la instancia 3. Entonces es mucho más organizado. Claro que por ejemplo en este caso si muere la instancia 2, pues ahí volveremos a crear la instancia 2, no es que crea una 4, ¿listo? Entonces ahí en ese momento lo que vamos a ver nosotros en los despliegues, y esa es la diferencia, es en la parte de nombrado, cuando los está creando, ¿listo? Entonces esto nos ayuda mucho cuando manejamos instancias a nivel de lo que son bases de datos o en general persistencia que ustedes necesiten. Bien, con todo esto en consideración vamos a empezar a manejar cada uno de los despliegues. Entonces, la ventaja de todo esto es que hay en la parte de lo que es el repositorio, nuevamente tiene un readme en el cual va a decir el paso a paso de lo que vamos a hacer acá, pero la intención de estas sesiones es que ustedes en cada punto se van encontrando algún problema, pues me vayan diciendo, o si tienen alguna observación la vayamos solucionando, perdón. Entonces lo primero, y esto ya está hecho, o sea, no voy a hacer los pasos de la creación de la imagen.
si me meto a mi sesión, vamos a notar entonces que ya tengo las imágenes del front Sena y el microservicio del Sena. Estas estaban creadas desde la sesión anterior, pero ¿qué vamos a tener de diferente? Vamos a notar que en este caso, cuando nosotros estemos haciendo la parte del proceso de construcción, el identificador que voy a utilizar al final, o sea, el tag que yo voy a tener ahí, es el número 2. En la primera sesión utilizamos fue el número 1. Bien, entonces como para empezar a diferenciar, entonces se va a poner este tag. Si yo entro al Docker Hub, vamos a ver que aquí yo tengo las diferentes versiones. ¿Listo? Entonces a medida que yo hago la parte de pool y demás procesos, pues aquí me va a notar la parte de actualización. Bien, entonces notemos que tenemos esas dos imágenes ahí. Entonces las que se van a utilizar para esta sesión son las número 2. Entonces notemos que aquí es el mismo proceso de containerización que teníamos. Igual ustedes también lo pueden trabajar local, no hay ningún problema, teniendo en cuenta por favor que el nombre de usuario en el caso de cada uno va a ser diferente. Si ustedes quieren utilizar las imágenes mías, pues para eso es que tenemos los YAMLs ahí directamente en las demás sesiones. Bien, aquí es donde les está diciendo que vamos a tener la creación de la parte de la imagen de MySQL. Entonces es importante que estemos trabajando en el mismo fichero que estamos trabajando acá, por eso no les digo que cambiemos de fichero. ¿Listo? Entonces ahí hacemos el mismo proceso para poder hacer la compilación. ¿Por qué es importante que estemos también en ese fichero? Porque en este de acá, noten que es donde se encuentra la parte de la carpeta de las scripts y aquí es donde está la parte del init SQL. Como les digo, es un SQL demasiado básico, es solamente para crear una tabla y esta tabla tiene dos espacios, que es la parte de la fecha y el número. Ya pues lógicamente la parte del ID que es incremental. ¿Listo? Y único. Eso es lo único que tenemos acá, pero es importante porque si no manualmente siempre que cree esto pues me va a tocar crear la base de datos, entonces pues no tendría razón de ser. ¿Listo? Perfecto, entonces ya tenemos esto, tenemos lo otro. Entonces estas imágenes, como les digo, ya están creadas, pero lo ideal sería que ustedes volvieran a repetir todos estos procesos para poder crearlas, y si tienen dudas, tenemos la última sesión, vuelvo y le hago publicidad, de hecho es toda la parte de solución de dudas. Listo, y vamos a estar con Jaime para poder solucionar todas las dudas que ustedes requieran con respecto a todo lo que hemos explicado en estas sesiones. Listo, la parte de la imagen de front, importante, noten que también le pongo el valor de 2 y esto de acá. Bien, entonces ya viene la parte entonces de que utilizamos todo lo que es el proceso de creación de nuestras imágenes. Bien, si ustedes desean que cree alguna, por favor me dicen y le ponemos si quieren otro tag y miramos a ver cómo cambiarían los despliegues. Todo esto es válido, yo estoy leyendo el chat, entonces si a ustedes les interesa podemos hacer esa parte del cambio. ¿Listo? Ustedes dirán, ustedes son los que van a mandar el día de hoy. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a ingresar a la tercera carpeta y esta carpeta va a tener solamente lo que es un archivo deploy, el cual vamos a ejecutar nosotros. ¿Listo? Entonces si ingresamos a esta carpeta, voy a cerrar esto acá. ¿Listo? Miramos qué ficheros tiene. Esta acá solamente tiene la parte de lo del front. Bien, aquí le voy a hacer un eco, pero no se ve tan bonito, entonces utilicemos acá esto. Front. Entonces notemos que la parte de despliegue es muy simple. Ahí le hice un zoom a la letra. Entonces notemos que es de tipo deployment. Le ponemos un nombre. Le ponemos entonces la parte donde queremos descargarlo. Entonces súper importante acá. Si ustedes utilizan la parte de la sesión anterior, o sea el repositorio, tengan cuidado porque pues aquí tiene un 1, entonces ya no podemos utilizar lo que nosotros necesitamos con respecto a las conexiones. Bien, y abrimos el puerto. Entonces acá simplemente y una super observación, bueno mentira, no, mejor manejamos con kubectl, hagámosle acá apply, le decimos que sea un archivo y aquí le decimos que sea del frontend.java. ¿Listo? Como siempre, la intención de todo esto siempre es estar revisando que se nos estén creando los servicios. Entonces kubectl, crear apply, get service. ¿Listo? Entonces hay una parte muy interesante de todo esto y es un problema que a mí me dio en la otra máquina, y es, por favor, ustedes pueden decir que el despliegue funcionó, pero tienen que garantizar de que cuando le hagan la parte del load balancer, si están probando en Docker Desktop o en otro, sea en Kind o sea en Minikube, por favor garanticen que siempre diga localhost, porque muchas veces si el servicio o la máquina no está bien configurada, les va a aparecer pendiente. A mí me pasó eso utilizando Kind y fue por una cosa que se me ocurrió de loco empezar a cambiarle los nombres de los hosts,
dentro de mi máquina personal de Linux, y ya después no me aparecía por ningún lado localhost. Entonces tengan por favor en consideración eso, porque si les aparece pendiente no van a poder exponer nada. ¿Listo? Entonces, bien, ¿por qué no hago la parte de lo que es la exposición de lo que es el servicio ahorita a nivel de lo que es el backend? Porque en este caso el backend tiene que tener configurado lo que es la base de datos. Bien, entonces no voy a entrar hasta allá hasta que configuremos todos esos procesos. Bien. Entonces, bien, si seguimos la parte del tutorial, vamos a notar que hay un cuarto paso que es ya la parte de la administración de lo del volumen. Bien, esto vamos a esperar acá. Bien, antes de esa carpeta que es la cuarto volúmenes, entonces vamos a notar que tenemos que tener la parte de lo que es el config map. Acordémonos que en el diagrama que teníamos acá originalmente, en la parte de la arquitectura, la parte del config map es súper necesaria para poder hacer la conexión con ¿qué? Con con nuestra base de datos, perdón, y nuestro backend. Si no, no tenemos nada. De hecho, notemos que en la conexión de estos tres no necesitamos aún de nuestro volumen para que esté funcionando, pero para que estos dos se conecten sí tenemos que tener esa capita del config map. Entonces, sí o sí, tenemos que hacer esa ejecución. ¿Listo? Y aquí nos metemos en la parte de volúmenes. Y aquí le voy a decir kubectl. Apply. Y aquí le voy a decir entonces que sea la parte del config YAML. ¿Listo? Ahorita les voy a hacer una diferencia con respecto a uno del otro, de lo que tenemos ahí de un deployment. ¿Listo? Y como raro siempre se me olvida meterle la parte de terminal. ¿Listo? Entonces hacemos un kubectl. Entonces podemos escribir toda la palabra config map o podemos poner cm, pero antes de eso nos vamos a enviar get. ¿Listo? Entonces mire que aquí ya aparece creado y aquí ya nos aparece nuestro config map creado. Nuestro config map pues no lo muestro porque es el que ya les había mostrado en la parte anterior, pero sin embargo creo que es mejor que esto quede acá en la grabación. Entonces config map, notemos que son las llaves para poder tener lo que es el usuario, la contraseña del usuario y sobre todo lo más importante es la conexión de root. Bien, y pues la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Esta parte de acá es la default. Bien, entonces ya tenemos esa parte de la conexión. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro deploy. Bien, entonces en este punto, cuando nosotros vamos a hacer nuestro deploy, entonces nuevamente es lo mismo de siempre, pero aquí tenemos el microservicio de Sena 2. Aquí quiero notar un aspecto muy importante y es, bueno, listo, yo no quiero hacer la parte del config map aún. La pueden hacer. Este de acá, si ustedes notan, saldría un problema. Como les mostré en la sesión anterior, ese señor trata de crear lo que es un volumen y conectarse al config map. Él crea el volumen, pero como no hay conexión con el config map, cuando le damos un describe falla. Si no, recordemos entonces ahí la parte de lo que es el proceso hay una cosa que sí, yo tengo el enlace por ahí de la grabación de la sesión anterior, igual también está acá en Twitch, yo lo estoy viendo, pero ahorita también se los doy al final de la sesión por YouTube, para que por favor hagan una revisión y vean que cuando ustedes le están diciendo que por favor cree un volumen y cree la parte de la conexión con el config map, si no está el config map, ahí dándole a escribir, ahí nos muestra el error. Bien, pero entonces es importante hacerlo en ese orden. Vale, entonces aquí que estamos diciendo que la parte del archivo development, que es el que nosotros tenemos configurado para con la cadena de conexión, lo sobrescriba en ese path. Bien, aquí creamos lo que es la parte de load balancer para hacer la parte del mostrar el servicio. Después ya viene la parte del deploy del microservicio de Sena. Notemos que acá en este punto es donde yo les decía, bueno, aquí miren que la configuración, las variables de entorno, en este punto pues las tengo quemadas. Entonces en esta parte de acá que yo hago la configuración con este config map, pues no me generaría ningún problema. ¿Por qué? Porque las tengo acá quemadas. Bien, otra forma de hacerlo si no queremos tener config map, aquí se las muestro. En el otro despliegue, en el que les voy a mostrar ya con la parte de persistencia, si tengo configurado esta parte ya directamente con la conexión hacia el config map. ¿Listo? Entonces notemos que la imagen en este caso es el valor de 1. Es una imagen genérica y entonces pues la primera vez que la creamos acá, entonces por eso le pongo 1. ¿Listo? Una cosa muy importante es también entender cuando uno mira la documentación de las imágenes de bases de datos, es entender que esas sí tienen un puerto predeterminado para escuchar. He visto que cuando tratan de hacer algunas configuraciones para hacer pruebas, tratan de sobreescribir este puerto pero no configuran bien el archivo
y siempre se les exponen esto y nunca pueden escuchar la base de datos, y es precisamente porque no tienen en consideración el archivo de configuración que tienen que tener para cambiar la base de datos, o que piensan que todas las bases de datos tienen el mismo puerto. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿listo? Y acá quiero que noten una parte muy interesante. Noten que en este punto yo no estoy diciendo que el servicio sea una parte de un load balancer. ¿Por qué? Porque este no me interesa exponerlo al mundo exterior. Ustedes pueden dejar un load balancer y seleccionar el puerto para poder hacer la conexión, por ejemplo, con algún administrador o con algún plugin de MySQL. Pero en este caso no quiero. ¿Por qué? Porque quiero mostrar también diferencias que tenemos en los diferentes servicios. Note que en el diagrama que nosotros mostramos de la arquitectura, este señor nunca estaba conectado con la parte de load balancer. Bien, el que estamos dejando nosotros conectados pues es la parte de Nginx principalmente, pero también dejamos ahorita habilitado este. Pero noten que esta base de datos es interna, no está con conexión a nada. Solamente de manera interna está siendo alcanzada por ese señor. Oh, pero ¿cómo es eso posible? Resulta que si nosotros miramos ya el despliegue, por eso es necesario también hacer la parte del despliegue del config map, notemos que miren que el servicio, normalmente ustedes le ponen localhost, bien, y le ponen 2 puntos el puerto, pero bueno, aquí yo le configuré el puerto aparte, por eso no. Cuando nosotros estamos hablando internamente del clúster, acuérdense que nosotros estamos hablando de una capa que tenemos también, la del controlador. Ya también hace toda la parte de la resolución de nombres con respecto a la parte de IPs que nosotros tengamos. Este señor, cuando lo manejamos en el clúster, él comprende que internamente ya tiene una IP asignada, y esta ya sabe que la tiene que identificar con esa IP, y es como si no estuviera la conexión sin ningún problema, como si nosotros en nuestra máquina estuviéramos utilizando localhost. Bien, entonces es importante tener en cuenta que este nombre que ustedes le den acá del servicio es el que también esté en la parte del deploy. Tiene que coincidir con este nombre, si no, no lo va a encontrar nunca, porque no tiene cómo hacer la resolución de nombres. Bien, súper importante eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el despliegue y vamos a notar cómo están funcionando las cosas. Bien, aquí sí es importante esperar a que los pods estén arriba. Listo, ya los pods están arriba. Entonces vamos a mirar la parte de los servicios también, que ya están. Ya están. Y vamos a empezar a mirar que está trabajando. Listo. Acuérdense que toda la parte, lo del front, yo lo dejé con logs para que ustedes también empiecen a depurar si desean. Entonces listo. Entonces notemos que aquí ya tenemos todo. Bien. Entonces, inspeccionar consola, si ustedes necesitan mirar. Entonces, por ejemplo, que aquí le digo la parte del appname. Si todo quedó bien, noten que aquí ya me debería aparecer la parte de la sesión y aquí también. ¿Vale? Si yo le voy a decir capturar todos los valores, en este caso que me debería retornar. En este caso me debería retornar vacío porque precisamente no tengo nada en la base de datos. ¿Vale? Aún no tengo nada, pero miren que aquí ya me demuestra que sí tengo conexión con la base de datos. Le voy a decir, agrégueme un valor. Entonces noten que aquí este señor me muestra cuáles son los valores que le escribo. Entonces voy a tenerlos acá para que vean que cuando le digo capturar todos los valores, ahí me sale. Listo, ahí tenemos 5 valores. Entonces cuando le digo capturar, noten que ahí están los 5 valores. Bien, entonces vamos bien. ¿Este señor tiene persistencia? No, señor, no tiene persistencia. Vamos a mirar entonces también uno de esos problemas. ¿Qué es lo que pasa cuando yo llego acá? Digo, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo hacemos acá? Entonces vamos a decir que me ponga la parte de los pods. Creo que arriba están. Entonces lo que voy a hacer es delete pod y lo voy a pasar. Entonces quiero que noten también esto. Entonces voy a borrar esta parte de acá. Bien. Bien. Aquí este señor es el que voy a borrar yo. Ve, aquí hay un errorcillo. Si ustedes notan, este de acá a mí se me olvidó borrarlo de la sesión anterior. Ahorita me toca evaluar para ver que no tenga nada así errores, porque ahí sí me fallaría esta prueba que quiero mostrarles a ustedes.
Les voy a decirle que me borre este pod. Noten acá, miren, de hecho, bueno, es un error que nos va a servir para mostrar. Si se dan cuenta que este tiene un 0 y este otro tiene un hash todo raro. Entonces ese es el problema que les estaba comentando con respecto a la parte de lo que era el proceso de cuando manejaba un stateful set y cuando no lo estaba manejando. Entonces en este caso lo borro. Esperemos que me dé control de la terminal. Esperemos un ratico. Listo. Si le voy a decir la parte de obtener los pods, noten que este fue el que se me acabó de crear. Espero que por ese errorcillo que les digo ahí que tengo un despliegue anterior no me falle. Cuando le diga este de acá me tiene que borrar toda la sesión. ¿Listo? De hecho, si se dan cuenta, en esta parte él alcanza a notar que tiene una sesión anterior. Bien, si notamos, esta sesión que está mirando él es del día de ayer, no es del día de hoy. Entonces esas eran las pruebas que estaba haciendo el día de ayer, y esa sesión que les estaba mostrando fue la que falló. No me trajo los valores del día de ayer. Entonces, acá con respecto a esto, me toca decirle get deploys. Me puede decir get deploy. Notemos que aquí tenemos este acá, pues borramos entonces lo que es el pod que tenemos acá arriba. Deploy 0. Bien, entonces vamos a mirar acá que ya me haya borrado. No, eso es por ahí, debo tener otra cosita que testa. Stateful set. Bien, vamos a borrar esto ahorita. Ahorita con el despliegue que viene vamos a revisarlo. Bien, entonces aquí lo que quería que vieran era la información. Noten que la información, bueno, esta me la capturó del otro servicio con esta levantada, pero no me mantiene la sesión de los 5 valores que yo le había agregado el día de hoy, que eran estos de acá. Noten que son valores diferentes. Bien, ahora perfecto, vamos a continuar. Voy a borrar este deploy. Listo, vamos a verificar que esto de acá, ahí está terminando toda la parte de este despliegue, el cual era este deploy de acá y este señor de acá. Bien, aquí tengo dos réplicas, entonces ahí toca esperar a que me lo termine. Listo, ahí ya está. Bien, está este que sé que no borra y ahorita lo voy a borrar. Bien, ahora sí vamos a entrar a hablar de persistencia. Entonces noten que aquí tenemos diferentes ejercicios. Entonces primero, como hablamos en la sesión anterior, es necesario que tenga un volumen para poder hacer todo este proceso. Bien, si yo voy a anotar esto, entonces lo primero que le voy a hacer es la parte del apply. En esta parte de acá, entonces ingreso a la carpeta de persistencia y acá entonces le voy a meter lo que es la persistencia y le voy a decir aplicar. Bien, entonces quiero que noten esto. Miren que el día de ayer haciendo las pruebas de estos despliegues yo no borré nada. ¿Cómo sé que no borré nada? Porque aquí estos volúmenes de acá me aparecen que no están eliminados. Bien, entonces vamos al ejercicio completo. Bien, aquí que me salió. Listo, aquí borramos el servicio, el stateful setups. Entonces ese deploy no lo había hecho, no lo había borrado. El volumen persistente ya lo borró, este de acá sí lo borró. Listo, pero entonces acá si me dice que entonces este señor de acá, este valor de persistencia de este último deploy que estoy haciendo acá no lo encontró porque ya los había borrado. Entonces de los demás sí los borró, pero exceptuando esos recursos de ahí. Pues ahorita sí ya le digo a la parte de getPod
Miren que ya no tengo ese pod del stateful set. ¿Listo? Y aquí le voy a mirar la parte de lo que es el volumen, persiste en volumen, y ya no tengo nada. Entonces en este caso ya le digo la parte del apply, ya me debería decir no que está un change, sino que está creado. Bien, entonces como les decía, ya íbamos a borrar ese stateful set, ya lo borramos. En este caso me di cuenta que los volúmenes también estaban creados, por eso me mostraba información del día de ayer, ya los borramos y aquí los volvimos a crear. Entonces eso es lo que les tiene que salir, y no olvidemos de volver a decir la parte de que obtengamos el volumen para saber si en este caso pues ya está reclamado. Y también miramos la parte del persistent volume claim, y ya dice que también está atado al otro servicio. Perfecto, listo, con acceso a lectura y escritura. Entonces vamos todo bien. Luego de esto ya podemos hacer la parte del deploy. ¿Cuál es el deploy que vamos a aplicar? Este de acá, súper importante. El servicio, pues el servicio es el mismo. Miren que este de acá sigue siendo un cluster IP de MySQL. Ahora miren que aquí sí viene lo importante. El deploy de MySQL va a ser ¿de qué tipo? Stateful set. Aquí me quedó mal escrito, perdón, es stateful set. ¿Listo? De hecho, cuando le había la parte del get, yo le había puesto full con doble L. Entonces noten que por eso no me he encontrado ningún recurso, es con una sola L. Bien. En este caso noten que es este tipo en especial. Y lo demás es igual, en el sentido de que yo aquí resalto de que es súper obligatorio de que pongan la parte de cuál es el servicio de que este despliegue está quedando atado. Por eso es que en este caso estoy creando primero lo que es el service. Bien, todo lo demás viene siendo normal, exceptuando que ya les había dicho del ejemplo anterior. Del ejemplo anterior les dije, miren, abrámoslo acá a un ladito. En el despliegue anterior, note que cuando configuramos la parte de lo de MySQL, yo le había quemado los valores ahí de la variable de entorno que tenía que tener configurado. En el caso de la izquierda, yo no lo estoy haciendo. Yo le estoy diciendo, miren, por algo creamos un config map y ese config map tenía los valores, ¿no? Entonces, por favor, las variables de entorno, usted las va a capturar, y por eso ya miren la diferencia, no es end, sino end from, y le hago una referencia al config map. Si ustedes van a trabajar esto con secretos, entonces sería secret ref. ¿Listo? Acá entonces estoy haciendo esa referencia y le digo cuál es el nombre del recurso que yo estoy utilizando. Acordémonos que cuando nosotros creamos las cosas en el manifest siempre le agregamos el nombre. Entonces por eso es que acá tenemos base config map, y por eso que acá tenemos base config map, para que coja las configuraciones. Si ponen otros nombres o no se acuerdan, vean, ahí tienen las de perder y puede ser un error clarísimo. ¿Listo? Y ahora miren la otra diferencia que teníamos con el otro despliegue. El otro despliegue no tenía ¿qué? Un volumen. En este caso sí ya lo estoy configurando. Es súper importante, y por eso les digo a la parte de las configuraciones cuando les estaba haciendo este mapita, era que estos de acá siempre tienen unos ficheros. Esos ficheros están en una carpeta. Entonces, primero la parte de la inicialización, acuérdense que la tengo en una carpeta que, bueno, no me acuerdo el nombre, pero este segundo ya está en otra carpeta. Este es el que le voy a hacer la parte del mounting. Este de acá es el que queda con la parte de las configuraciones que nosotros les pongamos de los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este volumen, cuando yo lo ponga acá, que es en esta carpeta, cuando este acá es esta carpeta, varlib MySQL, entonces va a sobreescribir todo lo que yo tenga ahí. Entonces, esas configuraciones van a hacer que falle si no las tengo. ¿Listo? Entonces, vamos a implementar este señor de acá. Y empecemos entonces a mirar qué nos va a salir de errores. kubectl apply. Ya no le voy a decir volumen de persistencia, sino el deploy. Listo, nuevamente aquí me toca esperar. Vamos a darle un watcher. Listo, nuestros servicios están corriendo, ¿verdad? Sí, están corriendo. Entonces, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Este señor de acá, lo que yo voy a hacer es control C, control V, control C. Ah, no, esperen, el de MySQL no me va a generar error. Este es el error que estaría esperando este señor de acá. Bien, el de este pod. Entonces lo que yo voy a hacer acá es siempre se me olvidan esos comandos para ver los logs. Get logs, creo que era
no, creo que era aquí solamente logs, log del pod, del slash, de este señor de acá, requiero aparte de eso que tenga la parte de lo que es un tail, menos tail de los últimos, voy a decirle el último de las líneas, 10 líneas, y le voy a decir que este, por favor, este de acá no es un watcher, si es un watch. Entonces este de acá me está diciendo mi hijo, no son log, sino es logs. Watch, entonces acá no es esto, sino es follow. Perfecto, listo. Entonces ahí ya estoy conectado y estoy mirando la parte de cómo ver los logs de nuestra aplicación. Estoy conectado en este momento a nuestra aplicación de backend, es decir, a la de .NET. Bien, entonces mi front debería estar funcionando normalito. Bien, entonces borremos esto. Acá le vamos a decir primero la parte de obtener esto. Listo, ahí me la retornó. Ahora vamos a obtener los valores. Bien, este volumen, como les digo, ya debería tenerlo ahí. De hecho hay una cosa interesante y es algo que no hice. Yo borré como las instancias de los volúmenes, pero no borré la parte del espacio de lo que cuando le hice el mounting path. Entonces ahí estoy probando la parte de la persistencia de una u otra manera. En esta parte, cuando ustedes la generan por primera vez, les va a salir un error. Entonces está esperando ese error. Ese error, de hecho, es curioso porque uno siempre en la parte de las presentaciones lo que busca es que no se generen errores. En este caso sí estaba esperando un error. Entonces cuando les salga ese error, aquí les digo, luego el despliegue puede que encuentren errores a la hora de la conexión. Entonces una forma de hacerlo simplemente es hacer lo que yo hice: ejecutar, mirar los logs y ver que salga un error. En este caso miren que yo puedo escribir sin ningún problema y puedo capturar los valores sin ningún problema a la base de datos. Bien, en este punto, cuando yo hubiera esperado el error, aquí me hubiera salido en rojo como no tengo el acceso con el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario se sobreescribió. Entonces la intención es, por favor, vamos, yo lo voy a hacer, ¿listo? En este caso, y la ventaja de que sea stateful set es que cuando yo hago la parte de la ejecución de este comando, note que yo no le tengo que poner todo el hash a la parte del despliegue, solamente le pongo el 0 porque es la única instancia que tengo en este momento. Copio, ejecuto este comando, entonces es lo que me está diciendo: mira, yo me voy a conectar de forma, yo voy a ponerlo así este nombre, de forma interactiva hacia este pod y voy a ejecutar este comando, el bin bash, es decir, voy a conectarme desde el comando bash, o sea, voy a ejecutar desde la terminal. Teniendo en cuenta eso, entonces luego lo que yo haría es conectarme a la parte de MySQL. De acá lo que estoy haciendo es conectarme de forma directa hacia el usuario administrador. Como este sobreescribió la parte del usuario que le había entregado, que era un 234, lo que le estoy diciendo es que el password es vacío. En este caso pues ya es diferente, ¿no? Ahora lo que voy a hacer simplemente es crear los recursos de conexión. Entonces cuando ya creo esto, miren que acá en este señor, vamos a ejecutar acá. Noten que de forma automática él ya me muestra la parte de la terminal. Esta terminal de acá es MySQL. Entonces todos los comandos que yo ejecuto acá es como si estuviera ejecutando una query. Entonces la intención dentro de este caso es crear la tabla de la base de datos, crear el usuario y modificar la parte de la base de datos que yo tengo acá en este momento, que es modificar esa tabla con esos parámetros. ¿Listo? Bueno, perdón. Crear la tabla, crear la base de datos y crear la tabla. ¿Listo? Y le doy acceso a esto. Ya con eso ya puedo escribir sin ningún problema y leer sobre la base de datos. Bien, eso es el error que hubiera esperado que me saliera en mi máquina, pero porque ya tenía mi ambiente configurado no me generó ningún error. Bien. Bien, muchachos, esta la verdad fue una sesión pues relativamente más que todo práctica, mostrando como toda la parte de lo que es el manejo de persistencia y demás, y utilizando bases de datos. Noten que aquí tanto la parte del front como el back está funcionando. Entonces no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta acá en el chat.
Listo, muchachos. Para si alguien había entrado tarde, vuelvo y dejo acá la parte de lo que es el contenido de lo del taller para que lo puedan replicar. Ya sabemos que cualquier cosa, pues tenemos la sesión de en 8 días para solucionar todo lo que sean dudas. Vamos a estar con Jaime. Entonces, porfa, nos dejan saber. Entonces, pero si tienen alguna duda ahorita con respecto a lo que acabaron de hacer, si tienen algo, me pueden ir escribiendo. Si no, pues ya podemos dar por cerrada la sesión. Listo, perfecto. Ahí en el chat no hay ninguna observación. Entonces, muchachos, espero que... Ah, listo, perfecto. Eso sí es importante. También les estaremos avisando. Bien, perfecto. ¿Todo en orden? Sí, sobre todo que ya pues por Twitch no tenemos esa parte de retroalimentación por voz ni nada de eso. Es un poco complicado. Entonces sí va a ser por otra herramienta como menciona Jaime. Entonces, bien, perfecto. Bien. Igual, si ustedes requieren que se modifique algo de README o que agreguemos más cosas que ustedes hayan encontrado, perdón, no de README solamente, sino a nivel de configuraciones de las sesiones que hemos visto ahí en Git, porfa, nos avisan, ¿listo? Entonces me queda desearles un excelente día, muchísimas gracias por su participación y nos estamos hablando, ya casi se acerca el reto. Un abrazo a todos, que estén muy bien.